representative. This person framed the problem as mining, industry, and solid waste. When we interview an international cooperation or representative, he framed the problem as the use of antibiotics, sewage infrastructure, and water legislation. So we can see that it's quite ambiguous the way that all these stakeholders frame the situation. So we try to understand why this is happening within this platform, and we realize that one of the problems is that the design of the participatory process is fragmented itself. The Ministry of Water and Environment is separating clusters of stakeholders within the decision-making process. And they gather the state representation in one round table. They gather community-based representatives in a different table, and they gather university representatives, researchers, and international cooperation in another table. So the discussion in these different roundtables is actually quite similar within the tables, but they don't have the space to actually interact among them. So that is one of the issues with the platform. Of course, we participate in the technical committee, one of the roundtables. However, we've been able to manage to participate of the other meetings as well. Another issue that we realize related to this design is that also it is bringing societal conflict. While we were interviewing and observing the meetings of community-based representation, they were mentioning that the state authority ignored them. And they were talking about using different mechanisms to put more pressure towards the state to have a tangible result in relation to the contamination. On the other hand, when we were observing the meetings of the state representatives, they were mentioning that the problem are the communities, because when they want to implement the projects they have designed, the communities opposed to the projects they want to implement. So this design is not helping the process. We also realized that this design is based actually on the river basin policy currently in place. And it's this policy which recalls this participatory process design in which it's suggesting these clusters to be to organize under the platforms. And the problem with this is that this is under the Bolivian national law. It's under the framework of the integrated water resources management implementation for the Bolivian context. So this is not just a problem of the Catari River Basin, but it's a problem that it's spreading around the country to other river basins. Another outcome that we have on this research is that the spatial scale of the policy is not accurate and is not related to the river basin. If you see the map on your left, this is the actual river basin, the Catari River Basin. And we can see that there are 4 municipalities involved in the scale of the river basin. However, we can see that the policy now incorporated 24 municipalities. So this also brings more complexity and more ambiguity to the discussion. Finally, the last outcome element that we identified as one of the drivers for the fragmentation of frames within this river basin is related to the political context. In 11 interviews that we analyzed, we had 39 references of the political context as one of the issues in the management of this river basin. And the fact is that the national government do not share the same political party as the municipal government in the past 10 years. So it seems the relation and the willingness to make investments within the municipality, which is causing majority
of the problems of contamination in the river basin is not there. They don't want to make investments in this municipality. But also this is reciprocal because the municipality of El Alto also don't want to do too much with the projects of the national government. So as a conclusion, we consider that without a proper management of the participatory processes, the fragmentation of frames may influence the policy outcomes. We consider that the water resources policies, participatory and framing processes hold strong linkages, and these relations must be considered in order to avoid the fragmentation of frames. We consider that the political context can be one of the drivers for the fragmentation of frames, and efforts should focus on protect the institutionality and power asymmetries within these platforms. And finally, we consider that the participatory process design must consider space to integrate the different views and the different frames of the different stakeholders within these platforms. Thank you. Gracias, Hernán. La primera pregunta es si sigues teniendo vesículas. El trabajo en esa zona es bastante complicado, debió renegar mucho y demás. Hernán nos está mostrando la importancia de la participación de las comunidades en la elaboración de políticas públicas, lo que le va a dar legitimidad a las mismas. Es tan importante la participación de la comunidad en todo esto. La toma de decisiones compartidas con la comunidad, que realmente felicitamos y agradecemos tu trabajo. Ha de ser muy duro trabajar con tanta diversidad de opiniones y querer aunar un esfuerzo para sacar algún tipo de políticas públicas. Vamos a ofrecer la palabra al público, un par de preguntas, consultas que quieran hacer a Hernán. Sí. Gracias. Primero, felicitarte por la calidad del trabajo que has desarrollado. Ayer cuando vi la exposición que hicieron, me quedé con algunas dudas y ahora también. No dudas respecto a los resultados, sino más bien a las acciones que tú podrías sugerir a partir de tu experiencia y hacer. No únicamente desde la parte de la gobernanza, que quizás esto para desde aquí en adelante, para ir mitigando o reduciendo los impactos que se vayan muy bueno, ¿no? Pero hay un hecho, y es que hay una contaminación muy alta. Por diferentes tipos de contaminantes, se tiene un impacto, como hemos visto, ahora mostrado ya, tanto en la producción de alimentos como en la salud, también de la población. Entonces, mi pregunta es, con esta experiencia, ¿qué se puede ir haciendo? ¿Qué se puede ir haciendo ya para ir remediando ese impacto que ya se tiene? Por ejemplo, en Perú hay algunas acciones, en la OPEWA hay algunas acciones que están haciendo. Han dejado, por ejemplo, ahora también por tu parte vayan a hacer algunas pruebas, ¿no? Con unas tecnologías para ir mejorando la calidad del agua y viendo sobre todo el impacto que hay en la ahora, del lado boliviano, está viendo que sí hay científicos que pueden trabajar, pero también hay una comunidad que puede aportar en esta dirección. ¿Cómo lo encararías? Excelente, gracias por la pregunta. A ver, creo que para comenzar, el mayor problema en este caso es, desde mi punto de vista, es un tema de gobernanza. Y en este marco de una falta de una gobernanza efectiva, se han diseñado y se ha implementado una política pública que no ha sido efectiva. Desde el año 2015 se han gestionado alrededor de $85 millones para el manejo de esta cuenca.
Y son recursos importantes con los que se podrían haber hecho avances también significativos en el manejo del problema de la contaminación. Pero al utilizar estos recursos de una forma que no es efectiva, asociada al problema del caso, no se tienen resultados eficientes. Creo que uno de los principales elementos es que se tiene que comprender mejor cuál es la relación causa y efecto en la cuenca. Para darles un ejemplo, algunas de las acciones que se han implementado era la limpieza de la basura que llega al lago Titicaca. Y todos los años el ministerio implementa una campaña de limpieza en el lago Titicaca. Pero mientras no hagamos una gestión efectiva del manejo de residuos en la ciudad del Alto, que es la que genera estos residuos, este escenario no va a cambiar. Entonces, para cerrar la idea, esta comprensión de causa y efecto a nivel de cuenca nos puede llevar a implementar políticas que sean más efectivas en el manejo de la contaminación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Felicidades, es la primera vez que escucho en completo el estudio, me parece súper interesante y en definitiva, digamos que el análisis se acerca mucho a la perspectiva de los temas que nosotros trabajamos, digamos, desde la psicología social, por ejemplo. Entonces, escuchando el análisis de las distintas perspectivas que los actores tienen de estas disputas, el análisis del discurso finalmente de la perspectiva de cada uno de ellos, me preguntaba si es que estos discursos están movidos por intereses, o sea, en el análisis tú hablas sobre el contexto político, pero no terminé yo de entender si estos discursos están finalmente hilados, movidos por intereses políticos detrás de esos discursos. Ya. Bueno, uno de los elementos en esta fragmentación de marcos que identificamos en la investigación es el hecho de que no existe una información previa a los procesos de participación. De pronto, incluso muchos de los actores que aterrizaban en la plataforma era su primera vez conociendo el caso o participando del espacio. Y de pronto, claro, sin una información previa asociada al escenario, es muy difícil poder tener una visión clara o una visión más amplia de lo que está pasando, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y en ese sentido, por supuesto, sin la información, uno va a enmarcar el problema y la situación bajo el background, bajo la idea con la que uno viene a sentarse en la mesa de discusión. Entonces creemos que ese es uno de los factores. En relación al tema del escenario político, algo que hemos notado en las observaciones de las asambleas es que la metodología no era efectiva en términos de la participación, porque de las 3 horas de la mesa de discusión, de asamblea que se tenían, 2 horas las utilizaba el ministerio para presentar sus resultados, para mostrar lo que habían hecho en el marco de la implementación del plan director, las inversiones que se habían realizado, los proyectos que se habían implementado. Metodológicamente, y si el objetivo real es que exista participación efectiva, esto es un serio vacío en el proceso. Qué interesante, gracias. Bueno, vamos a agradecer a Hernán por su trabajo, realmente es muy importante. Sabemos que el hacer políticas públicas en el país es un problema muy grande, porque involucra muchos temas políticos. Nos olvidamos siempre del tema social, que es el fundamental, y arruinamos muchos negocios también. 85 millones de dólares son muchos millones de dólares, y es mucha gente que ha estado recibiendo dinero durante mucho tiempo. Para bien y para mal, en Bolivia tenemos la presión social. Las cosas que deberían fluir de manera natural, la tenemos que hacer a través de presión social. Por eso, el trabajar política pública con la comunidad
el dar esa legitimidad nos va a ayudar a que nuestras políticas públicas se puedan aprobar de mejor manera y pensando también en todo lo que es la parte social. Felicidades. Gracias. Y perdón, antes de terminar, quería mencionar que este proyecto lo hemos implementado con Leonardo Villafuerte y con Guadalupe Pérez Cajías. Somos un equipo interdisciplinar, tenemos un abogado, una comunicadora social, un ingeniero haciendo este tipo de investigación, y creo que esto es algo muy valioso, nos ha ayudado a comprender distintas perspectivas y en definitiva no ha sido fácil, pero ha enriquecido el trabajo. Vamos a invitar al doctor Paul Dapsac. Él nos va a hablar de agua y vida en Jamaica. Entender, aprender y proponer. Paul Dapsac es ingeniero químico que tiene un doctorado en química y en microbiología del agua, otorgado por la Universidad de Limoges en Francia. Llega al país en el año 2014 y se vincula a la Universidad Católica Boliviana. Y desde el año 2018 es el coordinador del Centro de Investigación de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CICEI, de la Universidad Católica Boliviana, allí en Cochabamba. Su experiencia de trabajo está muy centrada en temas de agua y ha realizado un trabajo social muy interesante en la zona de la Jamaica, donde nuevamente vamos a ver la integración de lo que es la parte social con lo que es la parte ingenieril. Los dejo entonces con Paul. Buenos días. Bueno, primero les voy a presentar un poco lo que es la Jamaica. La Jamaica es una zona periurbana de Cochabamba, en el sur oeste de la ciudad de Cochabamba. Y esta zona es una zona agropecuaria periurbana, ¿ya? El problema es que está atrapada entre el aeropuerto de Cochabamba, el río Rocha, que es el río que cruza la ciudad, que está muy contaminado, y toda la parte urbana. Así que es como una isla verde al medio y es un receptor de contaminación. Hay varios estudios que han mostrado que la zona recibe bastante porque es el fondo del valle. Entonces, por estos problemas de contaminación, obviamente la actividad agropecuaria está afectada y tenemos estos últimos años un cambio del uso del suelo y una migración de la gente por la presión de la extensión urbana. Y entonces eso se debe a un aumento de la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental de la zona. Bueno, entonces, uno de los problemas principales de los agricultores en la Jamaica es que falta agua. Es una zona de producción de alfalfa, produce 60% de la leche para todo Cochabamba, y uno de los grandes problemas de los agricultores es que no hay agua. Entonces, la única forma de tener agua es utilizar el agua del río, que es un río. Hay un montón de estudios que existen sobre la contaminación de estos ríos, de este río. Entonces, tienen que utilizar esta agua contaminada, lo que favorece esta vulnerabilidad de la comunidad de la Jamaica con temas relativos al agua. Es por eso que desde 2016, en el marco del CICEI, bueno, antes no era el CICEI, ahora es el CICEI, hemos creado el programa de investigación Agua y Vida en la Jamaica. Es un programa de investigación, les voy a explicar después por qué programa, que tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad socioecológica de la zona de la Jamaica, aportando en los procesos de gestión del agua del área. Entonces, ¿por qué un programa de investigación? Un programa y no un proyecto. Porque dentro de este programa hemos visto diferentes ejes. Uno de los ejes es la investigación. Para entender lo que está pasando, necesitamos datos, necesitamos una línea base. Existen un montón de estudios de la zona, pero no hay uno que es integral. Entonces necesitábamos realmente entender la integralidad de la exploración. Pero también, para poder investigar en la zona, necesitamos trabajar con la gente que está allá. Por eso necesitábamos un eje de extensión social. Y finalmente necesitábamos también un eje de interacción social. ¿Por qué? Porque no podíamos venir, estudiar y no hacer nada. Entonces, por eso, dentro de este programa, tenemos tanto investigación en el sentido de generación de conocimientos, tenemos extensión social a través de transferencia, etcétera, y tenemos también interacción social de apoyo a la comunidad y generación de nuevas herramientas. Y bueno, como lo ha mencionado Kuhn esta mañana, como lo ha mencionado Afnan en la presentación anterior,
Yo soy químico y la verdad es que no podía manejar todo solo. Por eso estaba actualmente, a lo largo de los proyectos que estamos desarrollando, tenemos nuevas áreas cada vez que integran el equipo. Hemos empezado con ingeniería ambiental, química, pero también hemos incluido civiles, biólogos. Ahorita estamos con psicólogos, médicos, enfermeras, y vamos a empezar con la parte de odontología, y también estamos haciendo estudios de toxicología. Entonces, realmente, para poder entender la integralidad de la situación, estábamos armar un equipo de trabajo que incluye todas estas áreas. Y eso son desde 2016. Y hay que entender, y como lo mencionó Kuhn anteriormente, desde 2016, que son 6 años, ni hemos terminado la línea base. Porque nos falta entender la gobernanza, nos falta entender la economía. Entonces, hay nuevas áreas que se van a ir sumando. Y es el conjunto de todo que nos va a permitir entender qué está pasando y de proponer soluciones que realmente están adaptadas. Y bueno, eso es la parte académica. Pero también necesitábamos apoyo, porque como católicas somos una pequeña universidad y no podíamos manejar todo solo. Por eso, estamos trabajando con los sindicatos agrarios de la MAECA, con las unidades educativas, los centros de salud de la zona, ONGs como Senda y la Fundación Abril, que nos están apoyando en algunas actividades, con otras universidades locales, como la Univalle, de otras sedes, como el grupo de investigación HIDRA, que es de la Católica de Santa Cruz, con Mónica Guzmán, con internacionales, con la Universidad de Hassel, que nos apoya en la parte de toxicología, el Instituto de Salud de Luxemburgo también, que nos está apoyando. También, como le hemos mencionado, necesitamos que las autoridades públicas sean parte, que es actualmente lo más complicado porque la MAECA es parte del cercado, de la parte urbana, así que no es un punto prioritario para las autoridades actualmente. Así que ahorita las únicas comunicaciones que tenemos con las autoridades es la transmisión de la información. Y también algunas empresas como CEMAPA, que es la empresa de producción de agua, que está interesada en nuestro trabajo. Porque ya tenemos, desde 2016, tenemos enlaces con la comunidad. Y actualmente CEMAPA, uno de sus problemas es justamente cómo enlazarse con la comunidad y para hacer cambiar un poco la manera de gestionar el agua en la zona. Bueno, ¿cómo estamos trabajando? La primera cosa que teníamos que hacer era entender qué está pasando. Por eso tenemos la investigación, ya que nos permite generar conocimiento, ver qué está pasando a nivel del agua, a nivel del ecosistema, a nivel del suelo, etcétera, etcétera, para después proponer soluciones. Pero pasar de entender a proponer no es tan fácil. Por eso hemos tenido que incluir un factor más, que es el aprendizaje. Para entender necesitábamos aprender también de los comunarios, de lo que estaba pasando. Para proponer soluciones adaptadas también, ellos tienen conocimientos, así que han tenido que enseñarnos también algunas cosas. Y nosotros, para que las propuestas funcionen, teníamos que enseñarles también que sabíamos. Por eso, todo el trabajo que hemos hecho se incluye en entender la situación para proponer a través del aprendizaje. Entonces, pasando primero con la investigación. Hemos empezado, como soy químico, especialista en agua, obviamente empezó con lo que sabía hacer, era analizar lo que está pasando en el río Rocha. Aquí tienen dos fotos del río Rocha, una de 1912 y una de 2020. Entonces pueden ver la diferencia de cantidad de agua, uno, y de calidad, ¿ya? Porque teníamos más agua en 2020, dudo que nos animaríamos a bañarnos por la calidad que hay, el olor, el color, etc. Entonces, realmente hubo un cambio fuerte, obviamente relacionado al crecimiento de la ciudad de Cochabamba. A nivel del entendimiento del agua, hemos trabajado con la Universidad de Francia, en Limoges, para entender cuál era la situación. Pero había un montón de estudios. Entonces hemos utilizado nuevas tecnologías, nuevas técnicas para poder entender mejor y de manera más integral a través del muestreo pasivo, análisis de elementos que no se pueden analizar en Bolivia. Y hemos encontrado una gran cantidad de metales, pesticidas, microplásticos. Y también
es donde se incluye la ingeniería civil, hemos estudiado cuál es la interacción entre el agua superficial y el agua subterránea, porque el agua subterránea también en la zona se utiliza para las vacas. Entonces, para entender un poco a nivel del agua qué estaba pasando, hemos necesitado, ahorita estamos con 6 años de trabajo, entonces es un montón de datos que nos permite entender mejor cuál es la situación del río. Pero en el río no tenemos solamente el agua, también tenemos el ecosistema que va con el río, que participa de la dinámica de la contaminación y del estado general de la zona. Por eso hemos trabajado a nivel de la ecotoxicología, utilizando índices biológicos, y hemos trabajado con un bioindicador local, que es la rana de 4 ojos, la Pleurodema cinereum, que hemos visto cómo el agua afecta a su desarrollo y cómo afecta a sus células, a su ADN, etc. Que nos ha permitido mostrar, y por primera vez, porque no había estudios antes de eso, que el agua es genotóxica, que produce mutaciones. Hemos tenido ranas con malformidades, dedos extras, dedos menos, bueno, algunas que nunca se han desarrollado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que obviamente se relaciona con la parte del agua a la cual están expuestas. Pero si estas ranas están expuestas, también podemos pensar que nosotros, viviendo cerca, no en el agua, pero viviendo cerca, podemos estar expuestos a monoxidio. Esta agua, como les decía, falta agua para el riego. Por eso esta agua se utiliza. Pero ¿cuál es el efecto en la zona del agua del riego? Entonces, por eso hemos estudiado cómo el uso del agua puede afectar a los suelos, cómo puede afectar a los cultivos. Ya, entonces nos acercamos un poco más a los efectos sobre la población. Para eso hemos trabajado con el P3, ya que nos ayudó bastante todo lo que es sistema de información geográfica y obviamente la parte de agronomía. Ya, entonces hemos utilizado cultivos pilotos en la casa del dirigente de la Maica Central. Hemos mostrado que los suelos están dañados por el uso del agua de riego, por la acumulación de sales, de metales y también las plantas. A pesar que las plantas crecen más rápido, estén más enfermas y hay acumulación de metales y sales dentro de la planta. ¿Ya? Obviamente, eso genera un riesgo para el ganado. Y este riesgo también lo hemos estudiado a través de modelos por el uso del agua subterránea como para el riego, para el ganado perro. ¿Ya? Entonces, realmente hay una situación crítica a nivel ecosistema, pero también eso genera efectos sobre las actividades. Pero ahora, ¿qué pasa sobre la población? ¿Ya? Y es lo que estamos empezando desde 2 años, ver qué está pasando con la población de la Maica. Y para eso hemos empezado un estudio de salud con la Universidad del Valle, en Cochabamba. A ver si se desbloquea. Entonces, para estudiar un poco cuál es la población más afectada, que puede estar más afectada, son los niños, perdón. Los niños. Entonces, ver cómo la exposición a la contaminación puede afectar al desarrollo de los niños. Hemos trabajado con los 2 colegios, estamos trabajando, perdón, con los 2 colegios de la Maica. Actualmente hemos hecho entrevistas a 260 familias que han aceptado participar del estudio. Hemos hecho un diagnóstico general de 330 niños de 4 a 18 años y para los niños de 4 a 6 años hemos hecho un estudio de desarrollo neurocognitivo. Es el primer paso porque vamos a seguir con Hasselt profundizando un poco este estudio. Y hemos visto que hay, que sea por los niños más grandes como los más pequeños, problemas de desarrollo. ¿Ya? Bueno, para los más grandes es más a nivel de talla, etc. Para los más pequeños hemos visto realmente un efecto sobre el desarrollo neurocognitivo de los niños que se puede asociar a la parte de exposición. Por eso también vamos a trabajar con el Instituto de Salud de Luxemburgo para ver cuál fue la exposición de los niños a través de la acumulación de compuestos en los cabellos. También hemos hecho un estudio con un estudiante de psicología para ver cómo la gente percibe la contaminación, para entender mejor también qué es la contaminación para ellos
para justamente si se protegen o no, etcétera, etcétera, para entender mejor la exposición. Y una de las conclusiones es que la contaminación está asociada más a los sentidos, ¿ya? Color, olor, principalmente. No identificar más a productos que hay dentro, sino más a las propiedades sensoriales del agua, principalmente, ¿ya? Porque lo que no ven o no sienten no existe, más o menos. Bueno, entonces, eso, como les decía, es un inicio, ¿ya? Estamos siguiendo trabajando y para entenderme, ahora tenemos que seguir trabajando con el tema de salud, tema de gobernanza, tema de economía del agua, etcétera, etcétera. Pero para realmente, y eso era cuando hemos empezado en 2016 a acercarnos a la comunidad, una de las condiciones para poder trabajar con ellos era trabajar con ellos. ¿Ya? Han tenido un montón de estudios en Jamaica, pero nunca han visto ni un dato. Entonces, uno de los puntos importantes para nosotros era la transferencia del conocimiento, en los dos sentidos, tanto ellos hacia nosotros como nosotros hacia ellos, ¿ya? Entonces, ellos nos están apoyando bastante en todo lo que es entender mejor cómo es la gobernanza del agua, cómo es el riego, por qué, etcétera, etcétera, y qué es para ellos el agua, qué es para ellos la contaminación, etcétera, etcétera. Y nosotros, de la Academia de la Comunidad, trabajamos más en temas de devolución de la información. Desde el primer día que hemos empezado, hemos seguido la misma metodología. Primero, antes de empezar, hablamos con el dirigente principal. Después hablamos con él, si él está de acuerdo, hablamos con todos los dirigentes, porque son 9 maicas, 9 zonas. Una vez que los dirigentes están de acuerdo, recién llegamos a las reuniones públicas, donde se hace un voto y ellos deciden si están de acuerdo o no para hacer el estudio. Y entonces, siempre hemos estado con la comunidad. Y cada vez que hemos terminado un año, hemos hecho una parte de devolución. ¿Ya? Que al inicio era, obviamente, con nuestra mentalidad académica, ya vamos a mostrar la tesis, ¿ya? Que poco a poco hemos cambiado las estrategias viendo y a pedido también de la gente. Y ha sido muy chistoso porque al final las personas que más nos han apoyado para la parte de devolución han sido las mujeres de la Maica, que al final de las reuniones, que ellas no hablaban durante las reuniones, pero al final de las reuniones se quedaban para decirnos, tal vez sería mejor hacerlo de tal forma, hacerlo, etcétera, etcétera. Así que han sido de un gran ayuda. Entonces, para comunicar, hemos necesitado adaptarnos. Hemos pasado de la entrega del documento de tesis hacia otros tipos de herramientas. Ya, por ejemplo, hemos desarrollado, gracias con el P6, la parte de comunicación, un cuento que explica qué es la contaminación, de dónde proviene, qué puede causar y cómo podemos hacer para tratarla. Lo hemos hecho en formato de libro, en español y en quechua, y también a través de un cuento, un video, ya que son las imágenes con la voz. Son 2 personas, una de la Maica y otra persona que habla súper bien quechua, que hacen la voz del cuento en video. Y entonces hemos trabajado, y lo lindo es que hemos trabajado con una docente de comunicación, pero son estudiantes de ingenierías que han realizado este cuento. ¿Ya? Entonces, realmente hubo un aprendizaje también de cómo podemos traducir nuestro lenguaje en otro lenguaje. También hemos trabajado a pedido de la comunidad otros temas. Los temas importantes para ellos eran la educación, la salud. Entonces, hemos trabajado con los 2 colegios. Hemos hecho un curso para docentes y estudiantes de los colegios sobre metodología de la investigación. Y cada uno ha trabajado monografía y nos ha permitido también sacar información. ¿Por qué? Porque ellos han tratado temas que viven. Hemos tenido bastante temas de maltrato, de violencia, alcoholismo, pero también de las fiestas. Y algunos más relacionados al agua. Y entonces, realmente hemos tenido una visión de lo que están teniendo en Jamaica. Y eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros también implementar
mejorar la vida, necesitamos que los niños participen. Porque educar a un adulto es mucho más complicado que un niño. Así que si empezamos con los niños, también hemos visto que lo que estamos haciendo llega hasta los padres de familia. Que ha sido, bueno, ha sido una experiencia bien interesante. Cuando escuchamos niños decir, ya, pero mis papás, todas las vacas de mis papás están vacunadas, ¿sí o no? ¿Ya? O que los papás no les interesa para nada lo que hacen en la escuela, lo único que les interesa es a qué hora vuelven a casa porque tienen que ir a las vacas. Entonces, es una realidad que necesitamos entender para proponer soluciones adaptadas. Y estamos trabajando con los 2 directores de colegio, con un programa My Ciencia, que es el desarrollo de club de ciencia dentro de los colegios para la transmisión del conocimiento con los docentes de ciencia de los colegios. ¿Ya? Entonces, a través de algunas herramientas que hemos desarrollado, vamos a trabajar con los profesores para que ellos puedan utilizar después en la comunidad estas herramientas. Y algo que ha sido muy importante, que nos hemos dado cuenta a lo largo del trabajo, ha sido la difusión de todo lo que hacemos a la prensa. Al inicio, bueno, no sabíamos si teníamos que hacerlo o no, así que hemos pedido autorización a los dirigentes de la ¿ya? Y han sido de acuerdo, porque ellos nos han dicho, ya, ok, tenemos que difundir porque la gente tiene que saber qué está pasando. Nosotros no somos los culpables, nosotros recibimos la contaminación. Si nuestros productos están mal, no es solo nuestra culpa. Entonces, hemos trabajado mucho la difusión a través de artículos de prensa, la televisión, etcétera, y también a través de informes técnicos, manuales, más dirigidos a las autoridades. Y así que ha sido muy importante, pero es un problema que tenemos actualmente. El dirigente que era antes estaba súper de acuerdo con eso. El nuevo dirigente prefiere decir, no, mejor, menos hablamos de nosotros, mejor para nosotros. Así que se ha vuelto un problema actual poder comunicar lo que estamos haciendo. Y entonces, lo que les decía, a partir de este aprendizaje, a partir de la investigación, hemos podido desarrollar herramientas, bueno, todavía no, para resolver problemas más específicos. Para el tema de la calidad del agua, hemos trabajado con la comunidad un humedal artificial a flujo vertical para tratar el agua residual de las casas y reutilizarla para el riego. Obviamente no es para regar hectáreas, es más dirigido a huertos de las casas. ¿Por qué? Porque hemos visto también, y muchos dirigentes nos han dicho, ya queremos diversificarnos, porque la leche, la alfalfa no da. Entonces, están viendo huertos ecológicos en Jamaica y por eso necesitan agua limpia. Por eso estamos trabajando en sistemas de tratamiento de agua. Y con el P3 también estamos trabajando un kit de análisis de agua. Un kit que pueden hacer en sus casas con cosas de sus casas, ya utilizando tinciones naturales como rosa, repollo morado, papa morado, té negro, que nos dan información cuantitativas de algunos parámetros críticos de agua de riego. ¿Ya? En este manual que hemos hecho, no solo es los datos, pero sino también en función al tipo de cultivo, en función al tipo de calidad de agua, orientar al productor a qué puede hacer y cómo puede mejorar. Okay. Pero si queremos que la gente utilice eso, es muy lindo, hacemos una presentación del producto, etcétera, pero si volvemos en un año, ¿qué pasa? ¿Lo han utilizado de verdad? No. Por eso, por ejemplo, este kit es el que va a servir en los clubes de ciencia a través de la química para explicar los cambios de color, los parámetros del agua, etcétera, para que ellos después muestren en sus casas y después hagan experimentos con sus papás, etcétera, etcétera. Ya para tratar de implementar realmente estas herramientas dentro de la vida diaria de la comunidad. Bueno, en fin, para terminar, ¿qué puedo decir? Algunas experiencias que hemos aprendido. La comunicación ha sido la clave. Si hemos podido lograr todo lo que hemos logrado es gracias a la comunicación con los dirigentes, con
la comunidad. Actualmente toma tiempo, toma mucho tiempo. Ir los fines de semana, ir las noches, reunirse, etcétera, etcétera. Y como lo ha dicho Kuhn, no es que es de un día al otro. Ya es todo un proceso. Y cambian, por ejemplo, los dirigentes cambian, tenemos que volver a hacerlo bien. ¿Ya? Por suerte, desde 6 años que estamos, ya nos conocen. Bueno, me conocen por lo menos el francés calvo, ya no hay muchos en la zona, así que es fácil que me ubiquen. ¿Ya? Pero así funciona, por eso yo tengo que estar. Pero todo este proceso ha permitido que realmente desarrollemos una relación de confianza con la comunidad. A tal punto que hoy día varias comunidades de la zona sur de Cochabamba se están uniendo y quieren que lo que estamos haciendo en la Maica lo podamos replicar en toda la zona sur de Cochabamba. Quiero levantar una área mucho más grande, así que necesitamos mucha plata también. Y no va a alcanzar eso. No. Y bueno, para terminar, todo este trabajo que acabo de mostrar es el trabajo de todo un equipo. Son 10 tesis de ambiental, una tesis civil, una tesis de ingeniería química, 3 tesis de psicología. Y hay 3 que están en curso todavía. Son 2 libros de divulgación científica. El cuento más, hemos hecho un concurso de dibujo también para entender la percepción del agua. Son 2 informes técnicos, una herramienta, el kit de agua, 4 artículos en Scopus que están en redacción. Y son 5 presentaciones en congresos internacionales. Todo este trabajo es un trabajo de equipo y lo divertido es que la mayor parte de las personas son mujeres. Hoy día para ir al campo es muchas mujeres y es también más fácil. Los dirigentes nos han dicho, es mucho más fácil que una mujer vaya al campo a hablar con la gente que un hombre. Han abierto las puertas, las casas han abierto las puertas a todas las mujeres que han trabajado, todas las estudiantes. A los chicos hubiera sido más complicado. Ellos están más en el río. ¿Ya? Y quiero terminar con una frase del don César Yepes, que era el dirigente de la Maica Central, que nos dijo, el conocimiento que nos han dado es el mejor regalo que nos podían hacer. Es tan conscientes que necesitan datos. Y para que sepan, por ejemplo, la alcaldía de Cochabamba les han negado pozos durante años. Pero han ido con los informes técnicos que hemos hecho sobre la calidad del río, cómo afecta a los cultivos, y han conseguido 12 pozos por la alcaldía. Así que eso es algo que podemos hacer, pero depende de ellos también. Generamos, apoyamos, pero ellos son los que tienen que hacer las cosas. Muchas gracias. Bolivia es un país que destina muy pocos recursos para la investigación. No nos podemos dar el lujo de tener investigación de anaquel. Toda la investigación que debemos realizar tiene que estar vinculada con un beneficio social. Los que se tienen que aprovechar de las investigaciones es la sociedad. Bolivia no puede hacer investigación para subir el ego de sus investigadores. Tiene que hacer investigación para mejorar la calidad de vida de su gente. Este proyecto ha dado mucho de aprendizaje al CICEI y nos ha hecho repensar los productos que debemos tener. Hoy en día el CICEI tiene la obligación de presentar 2 clases de productos de comunicación especialmente. Necesitamos comunicación científica y difusión científica. Los artículos en revistas indexadas no son suficientes, porque al final lo que más nos interesa es la gente. Por tanto, todos los proyectos tienen que presentar qué tipo de material de difusión que llegue a la población también tienen que presentar. Los artículos están bien para el nivel universitario, pero para la población necesitamos todo. Ha sido un aprendizaje muy importante el que hemos tenido con el proyecto en la Maica y nos ha ayudado a establecer políticas de difusión de información. Gracias, Paul. Vamos a dar inicio a la última charla que se llama Desarrollo de una metodología de zonas potenciales de recarga de agua subterránea en la microcuenca Birmindi
en la provincia de Tiraque, Cochabamba. La va a presentar nuestro postulante a doctor Inti Rodríguez. Inti de profesión es ingeniero ambiental, ha tenido bastantes años de experiencia trabajando en el proyecto GIAC, Gestión Integral del Agua, en Cochabamba, y de ahí es que pasó posteriormente al proyecto del BLIR, donde actualmente está realizando su doctorado. Su presentación está en base a los resultados que ya ha obtenido en su etapa doctoral. Ayer ya le han dado el título, va a ir a Urcupini a ser bendecir, y milagrosamente va a crecer el título y va a depender este año de su tesis. Esperamos. Entonces, los dejo con Inti. Gracias, Jaime. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Como bien lo decía Jaime, voy a hacer una presentación de parte de mi investigación doctoral, que en este caso, titulado como Desarrollo de una metodología participativa para la identificación de zonas potenciales de carga de aguas subterráneas en la microcuenca Urbini-Tiraque, Bolivia. Bueno, para que empecemos a hablar un poquito acerca de esta temática, obviamente siempre es necesario hablar un poco del contexto, ¿no? Como bien lo han dicho ambos colegas míos, tanto Hernán como Paul, la relación que tiene Bolivia con el agua es una relación muy compleja, en realidad, ¿no? En realidad, la relación del agua con todo el mundo es compleja, pero la situación de Bolivia es bastante particular. En Bolivia, en realidad en todo el territorio nacional, como lo hemos visto particularmente en el caso de Cochabamba, en el caso de La Paz, pero en realidad en todo el territorio nacional, la situación, la relación que tenemos nosotros, los seres humanos, las comunidades con el agua, es bastante compleja y hay bastantes problemas, ¿no? Como ya lo mencionaron hace un momento, tenemos problemas que van desde la contaminación del agua por aguas domésticas, por ejemplo, por aguas industriales. Tenemos todo el tema de la influencia que tiene todo el sector agrícola en la contaminación del agua, por ejemplo, desde los pesticidas, desde los fertilizantes, desde los metales pesados, pero no solamente es un tema de calidad de agua, sino que también es un tema de cantidad de agua, ¿verdad? Es cuánto nosotros extraemos, cuánto nosotros utilizamos, y ese también es un problema que también lo tenemos que analizar, ¿no? Y si nosotros sumamos toda la problemática que viene desde las actividades antropogénicas a todo el escenario mundial que vemos actualmente de los extremos climáticos que estamos sufriendo hoy en día, del cual lamentablemente ya casi no tenemos tanto poder de control, si se puede decir de alguna manera, es que realmente Bolivia tiene un problema bastante grave desde el punto de vista del manejo del agua, desde el tema de la gestión del agua, ¿no? Lamentablemente muchas veces, la mayor parte de las veces, estos problemas que tienen que ver con el agua no solamente se quedan ahí, sino que obviamente también evolucionan hacia conflictos sociales, ¿no? Ya lo hemos visto. Y es algo que es obvio prácticamente, ¿no? De hecho, aquí tengo algunas estadísticas. Si solamente tomamos en cuenta el municipio de Tiraque, que es un municipio que se encuentra en el departamento de Cochabamba, solamente hasta el año 2007 se tenían registrados más de 200 conflictos relacionados al tema del agua solamente en este municipio. Si nosotros ya extrapolamos a todo el nivel nacional, imagínense la cantidad de conflictos sociales que tenemos referidos al agua. En este particular caso del municipio de Tiraque, la mayor parte de los conflictos que se tenían estaban registrados como referidos a la competencia por el uso del agua, por ejemplo, o por ejemplo, la interrupción del agua para el consumo desde la cuenca alta hacia la baja, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy grande de esto, y obviamente es un ejemplo extremo de los conflictos que se dan con respecto al agua, es por ejemplo lo que se dio el año 2000 en Cochabamba justamente, que fue la guerra del agua, ¿no? Obviamente este es un ejemplo extremo de lo que puede suceder, pero al fin y al cabo es un hito que se tiene en la historia boliviana, en la historia mundial acerca de la relación conflictiva que se tiene con el agua, ¿no? Lamentablemente, cuando hay situaciones, hay momentos en los que sí se reconoce que hay estos problemas con el agua, a pesar de que no son prioridad muchas veces, lamentablemente, cuando sí se reconoce que existen problemas,
el agua subterránea suele ser ignorada a comparación del agua superficial. Ese es un problema. Si a ustedes les pregunto, o si al público en general les pregunto acerca del agua, seguramente me van a hablar de ríos, me van a hablar de lagos, me van a hablar de la lluvia, me van a hablar del mar, pero muy pocas veces nos vamos a poner a pensar en el agua subterránea. ¿Por qué? Porque el agua subterránea es invisible, no la vemos, lamentablemente. Y lamentablemente, como lo decía Paul también en su exposición, lo que no vemos no existe para nosotros, lamentablemente, ¿no? Y esto es una pena porque seguramente, como muchos de ustedes saben, el agua subterránea en realidad es la fuente de una gran cantidad de agua dulce para el planeta Tierra, ¿no? De hecho, especialmente si nosotros estamos hablando de climas áridos y semiáridos, es la mayor fuente de agua potable que nosotros tenemos, tanto para el consumo humano como para el riego. Y estas son cosas que nosotros, los ingenieros, los geólogos, los hidrogeólogos, los hidrólogos, sabemos, pero la mayor parte de la población no lo sabe, lamentablemente, ¿no? Y es por eso que el agua subterránea, lamentablemente, suele ser ignorada, y este es un problema, obviamente, ¿no? Ahora, generalmente nosotros nos ponemos a pensar en el agua subterránea cuando, obviamente, la extraemos a través de un pozo, cuando, por ejemplo, la necesitamos extraer a través de cisternas, por ejemplo, es algo que sucede mucho en Cochabamba, especialmente en la zona sur, no tiene acceso a agua y generalmente de la zona norte se extrae agua subterránea a través de cisternas. O por ejemplo, cuando estamos construyendo un edificio, cuando estamos construyendo los cimientos de una edificación, nosotros nos damos cuenta que la napa freática en realidad es muy elevada, entonces es el momento en que nos ponemos a pensar en el agua subterránea como algo que nos molesta, entonces la tenemos que extraer. Pero son los únicos momentos en los que nos ponemos a pensar en el agua subterránea, lamentablemente. Y si no nos ponemos a pensar en el agua subterránea en general, generalmente no nos vamos a poner a pensar de dónde viene el agua subterránea, cómo es que llega allá. ¿Cómo llega al subsuelo? Es una cuestionante que muchas veces incluso puede llegar a ser un poco abstracta. Ahorita les voy a decir por qué. Pero es importante que nosotros nos pongamos a pensar en eso. No llega mágicamente al subsuelo. Llega de alguna manera y tenemos que comprender realmente desde dónde viene, ¿no? Y obviamente para eso, obviamente yo les podría dar una explicación acerca de lo que es el ciclo hidrológico, pero creo que no viene a esta charla, pero es importante saber que el agua subterránea se origina desde el agua superficial. De alguna manera, el agua superficial tiene que llegar a infiltrar al agua subterránea y alimentar los acuíferos, por ejemplo. Entonces, existen ciertas zonas muy particulares en la superficie de la Tierra que obviamente propician esta infiltración del agua, y son zonas a las que nosotros les vamos a llamar zonas de recarga, y son zonas que tienen mucha importancia, obviamente, porque van a ser aquellas zonas que van a ser la puerta desde el agua superficial hasta el agua subterránea, que como les dije, es un tema muy importante, ¿no? Obviamente, para que se dé esto, para que el agua superficial pueda pasar al agua subterránea, se tienen que dar ciertas condiciones locales muy particulares, ¿no? Tienen que haber temas de geología, la geología tiene que ser lo suficientemente, tiene que tener ciertas características para que el agua superficial pueda pasar al subsuelo, temas de la textura del suelo, temas del uso del suelo, temas de la pendiente, factores climáticos, la cobertura vegetal, etcétera, etcétera. Entonces, se tienen que dar ciertas condiciones muy particulares para que el agua pueda recargar al agua subterránea, básicamente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, al ser esta una puerta para que nosotros recarguemos a los acuíferos, que son muy importantes, como habíamos visto, va a ser muy importante que nosotros protejamos estas zonas de recarga, definitivamente, ¿no? Porque van a ser aquellas puertas para que nosotros realmente tengamos acceso al agua eventualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber dónde están estas zonas de recarga? Porque lamentablemente si nosotros las descuidamos a través de nuestras actividades humanas, por ejemplo, podemos impermeabilizar esas zonas a través de la urbanización, podemos pavimentarlas y ya no va a entrar el agua, básicamente, hacia los acuíferos. O por ejemplo, si nosotros tenemos actividades de algún tipo, agrícolas, lo que sea, nosotros lo que podemos hacer es llegar a comprometer esas zonas y contaminarlas y hacer que el agua que está llegando al subsuelo ya llegue contaminada, ¿no? Lamentablemente. Entonces,
Hay muchas maneras en las que nosotros podemos descuidar estas zonas de recarga y obviamente estaríamos terminando de dañar esta agua, ¿no? Ahora, para que nosotros identifiquemos estas zonas de recarga, existen muchas metodologías que pueden variar en precisión, en costos, en el nivel de empirismo, etcétera, etcétera. Hay muchas metodologías que a nivel mundial ya están utilizadas, que ya están diseñadas, y que varían mucho en cuanto a estas variables, ¿no? De costo, empirismo, etcétera. Ahora les voy a hablar un poquito del estudio de caso particular que nosotros estamos viendo en Tiraque. Tal vez antes, para darles un poco de contexto, y como seguramente ya saben de todas estas charlas del BRIR que hemos estado viendo, el programa BRIR en el cual se enmarca esta investigación tiene la estrategia, digamos, de contribuir a la gestión integrada del agua a través de la gestión del conocimiento basado en la metodología de comunidades de aprendizaje transdisciplinar, que seguramente es un término que ya lo han escuchado bastante, considerando la falta de comprensión de la naturaleza y complejidad de los problemas de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, obviamente, como ya lo dijeron mis colegas hace un momento, un poco a nosotros como ingenieros, yo soy ingeniero ambiental, el tema de pensar en lo que es la transdisciplina es algo que nos causa mucho ruido al principio, es una cosa que no terminamos de entender. Pero cuando nosotros vemos el tema del agua, en realidad es una necesidad casi el que nosotros tratemos de pensar, por lo menos en ciertos momentos de esta investigación, en lo que es la transdisciplina, como un paso más allá de lo que puede llegar a ser la interdisciplina, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la concepción misma de la investigación, es que nosotros nos ponemos en contacto con las comunidades para realmente entender cuáles son las problemáticas que ellos tienen en las comunidades, ¿no? En este caso, en Tiraque, nosotros a través de varios talleres, es que llegamos a identificar que las mismas comunidades rurales, las mismas comunidades agrícolas, los regantes, etcétera, etcétera, ya tenían muy claro el tema de que el desconocimiento de estas zonas de recarga hídrica, el no conocer cuáles son, eran un problema muy grande que se ramificaban en muchos otros problemas en la comunidad, ¿no? Entonces, es de hecho que el municipio de Tiraque como tal, ya antes de que nosotros llegáramos, digamos, a hacer la investigación, ya tenían varios pasos avanzados en lo que es el desarrollo de una política pública relacionada a la protección y conservación de zonas de recarga hídrica y fuentes de agua en el municipio de Tiraque. Obviamente este es un paso muy importante y muy, digamos, un paso principal para que nosotros lleguemos a lo que es realmente la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Entonces esto realmente es algo muy bueno que ellos ya tenían esa visión. Entonces, el objetivo de esta investigación básicamente ha sido proponer una metodología para poder identificar estas zonas de recarga como un primer paso para protegerlas. Nosotros no podemos proteger algo que no está identificado. Entonces, para que una política pública realmente sea efectiva, tiene que tener una base técnica sólida para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros proponemos una metodología para que se puedan identificar estas zonas de recarga. La única condición, tal vez, de poder desarrollar esta metodología era el que eventualmente esta metodología pueda ser utilizada por las mismas comunidades sin necesidad de que vayan a buscar al ingeniero, por ejemplo, ¿no? Hasta la ciudad para poder utilizarla, ¿no? Tratando de lograr realmente lo que sería una gobernanza real de los recursos hídricos de las comunidades, en este caso, ¿no? Tiraque, de manera general, es un municipio que se encuentra en la zona central de Cochabamba, en la cabecera de la cuenca del Valle Alto, una zona agrícola muy importante para toda Bolivia en realidad. La microcuenca en la que nosotros estamos trabajando en realidad es una microcuenca que ha sido seleccionada de alguna manera a partir de la situación, el contexto, digamos, en el que se mueve Tiraque es que, como ustedes han visto, existen muchos conflictos relacionados al agua. Entonces,
El municipio de Tiraque, en general, las comunidades no son demasiado abiertas para trabajar con las universidades en temas científicos, por ejemplo, ¿no? Porque se tiene la idea de que a través de los estudios científicos, eventualmente, por ejemplo, los regantes van a dejar de tener acceso al agua o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos acercado a una comunidad a través de talleres que han sido los únicos que nos han aceptado ahí de alguna manera, que es la comunidad de Birbini, una comunidad muy pequeñita, y a partir de eso nosotros hemos delimitado la cuenca que más se podía acercar a lo que es la comunidad de Birbini. Entonces es una microcuenca en la que nosotros estamos trabajando, que ha sido como un piloto y es una cuenquita de solamente 7 kilómetros cuadrados que nos sirve como piloto para el resto de para el resto del municipio, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos viendo las metodologías que podríamos aplicar para esta identificación de zonas de recarga, hemos visto que generalmente todas las metodologías que se suelen utilizar alrededor del mundo tienen costos muy elevados o necesitan de conocimientos técnicos muy grandes, digamos, ¿no? Entonces, que son condiciones que en los países en vías de desarrollo generalmente no se tienen, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver las metodologías que puedan, digamos que, acoplar mejor a la situación con la que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos escogido una metodología participativa. La metodología es un método jerárquico analítico espacial basado en sistemas de información geográfica, que a pesar de que esto suena muy difícil, en realidad no lo es. De manera muy sencilla, es simplemente aplicar mapas temáticos que están reclasificados según las características con respecto a las capacidades que tienen, con respecto a la infiltración del agua, de ciertas variables dentro de un algoritmo. Sé que suena muy complicado, pero en realidad no lo es. Simplemente tenemos estos mapas, los sumamos y nosotros podemos ver cuáles son las zonas particulares dentro del mapa que mejor van a tener características de infiltración para eventualmente recargar el agua. Esto es a partir de una metodología que se llama álgebra de mapas, que por ahí no es necesario que se las explique en este momento. Y una vez aplicado esa metodología, nosotros obtenemos este mapa de la microcuenca. Aquí nosotros podemos ver que los puntos azules van a ser las zonas que tienen mayor capacidad potencial, digamos, de recarga hídrica. Serían las zonas potenciales en las que la comunidad tendría que proteger a través de la política pública estas zonas en particular, ¿no? Sin embargo, y nosotros hemos visto que estas zonas coincidían con aquellas zonas que tenían un mayor porcentaje de cobertura vegetal y eran aquellas zonas en las que se tenían zonas más planas, lo cual tiene mucho sentido, pues la metodología realmente tiene los pesos más grandes dentro de su ocasión en estas variables, ¿no? Sin embargo, cuando hemos hecho un análisis más a profundidad de los resultados obtenidos, nosotros hemos visto, por ejemplo, que la metodología estaba señalando las zonas de recarga más importantes en aquellas zonas que tienen plantaciones muy grandes de eucalipto, por ejemplo. Los que conocemos las características del eucalipto sabemos que son plantaciones exóticas que tienen características en realidad muy negativas para el terreno. Por ejemplo, que se sabe que secan la zona, existen muchas pérdidas de agua en los sistemas cuando se tienen este tipo de plantaciones, incluso puede llegar a tener ciertas reacciones químicas en el suelo de repelencia en el agua que afectan a la conductividad hidráulica justamente del agua, ¿no? Esto nos ha hecho ver realmente que existen muchas observaciones alrededor del mundo de muchos científicos, de muchos técnicos, acerca de lo que realmente son las metodologías para la identificación de zonas de recarga, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho un poquito analizar la metodología que nosotros habíamos utilizado y darnos cuenta que no era necesariamente la mejor para la zona de estudio que estábamos aplicando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos decidido, por ejemplo, aumentar ciertas variables, ajustar ciertas variables para que de alguna manera los resultados reflejen menor las características locales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos dado cuenta que esta metodología no era la adecuada y hemos decidido ajustarla a las condiciones locales, ¿no? En ese sentido, proponemos una metodología ajustada en la que, entre algunas características, como les había dicho antes, el tema de la vegetación, por un lado,
en la metodología original solamente se tomaba el porcentaje de cobertura vegetal, pero nos habíamos dado cuenta que es necesario, por ejemplo, prestarle mayor atención a el tipo de cobertura vegetal que se les está, que está en el territorio, por ejemplo, cosa que la metodología original no cumplía, por ejemplo, ¿no? Por un lado hemos hecho ese ajuste, por otro lado nosotros hemos aumentado una variable más, que es una variable meteorológica, que es la distribución especial de la precipitación, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros habíamos visto que no llueve igual en toda la cuenca, por ejemplo. La metodología original había sido diseñada para Centroamérica, lugar en la que digamos que los ciclos, o perdón, la distribución de la lluvia es muy diferente a lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos aumentar esto. En ese sentido, como estábamos modificando un poco la metodología, estábamos modificando el algoritmo, necesitábamos de poder cambiar los pesos en las variables del algoritmo, y para eso lo que hemos hecho es aplicar una metodología Delphi. La metodología Delphi es aquella metodología en la que nosotros juntamos a muchos expertos y les hacemos ciertas preguntas, y basados en esas preguntas que nosotros las hacemos, en esas respuestas, llegamos a un consenso para poder modificar la metodología. Lo interesante de esto es que nosotros no solamente hemos utilizado, digamos, solamente hidrólogos, hidrogeólogos, etcétera, etcétera, sino que también hemos hecho estas encuestas, estos talleres, digamos, los hemos hecho con 3 grupos diferentes. Con expertos bolivianos que conocían el área de estudio, con hidrogeólogos internacionales que tenían mucha experiencia en todo esto que tiene que ver con la recarga, etcétera, etcétera, pero también hemos consultado a la comunidad de Birbini. Hemos hablado con la comunidad de Birbini para que de alguna manera, con el conocimiento que ellos tienen de su territorio, nos ayuden a ajustar la metodología. Este es el nuevo algoritmo que hemos logrado ajustar, digamos, ya con todos estos inputs, digamos, de los expertos que hemos consultado, y de esa manera es que hemos obtenido un nuevo resultado. De manera muy general, si pueden ver aquí en los mapas, podemos ver que los resultados, lo que nos interesa aquí son las zonas azules, son las zonas que tienen una mayor potencialidad de recarga hídrica. Si nosotros nos damos cuenta acá, el modelo que hemos obtenido después es un modelo mucho más conservador. Las zonas de recarga están mucho más localizadas y son mucho menores, digamos, ¿no? En ese sentido, tal vez, como nosotros hemos visto que realmente estamos tomando las características reales del terreno y estamos incluyendo variables mucho más que enriquecen al modelo, en realidad podríamos estar pensando que este modelo realmente refleja de mejor manera la realidad, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Una de las ventajas principales es que hay que recordar que el objetivo de todo esto es identificar las zonas para poder protegerlas. Al fin y al cabo, ese era el objetivo de todo esto, ¿no? Aquí nosotros podemos ver traducido en el mapa, en su mapa del lado derecho para ustedes, las zonas rojas serían aquellas zonas que nos servirían para que la política pública pueda protegerlas de alguna manera. Y al ser menos y al estar más localizadas, la ventaja que tiene es que lo que sucede en Tiraque es que no existen, digamos que territorios que sean de propiedad pública, digamos. No todos los territorios son privados de alguna manera. Entonces, obviamente, ningún agricultor va a querer tener una zona protegida en la que no se haga nada, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Entonces, si nosotros tenemos zonas identificadas que son menos en cantidad y están mucho más localizadas, es mucho más sencillo que nosotros podamos proteger esas zonas, ¿no? Obviamente este es un método que ha sido participativo, ha tenido variables relativamente sencillas, ese era el objetivo, pero obviamente para que nosotros veamos que esta metodología realmente es efectiva, nosotros la tenemos que validar. La hemos validado con pruebas de campo, pruebas de infiltración, que han demostrado que el modelo que nosotros hemos utilizado, el ajustado, se ajusta mucho mejor. Y también hemos utilizado otras metodologías que son mucho más cuantitativas, por ejemplo, como la utilización de balances hídricos de suelos, por ejemplo, que han coincidido con los resultados que hemos obtenido. Hemos hecho análisis de resistividad eléctrica para poder ver un poquito lo que sucede bajo la superficie, digamos, y hemos podido validar de alguna manera los resultados, ¿no?
Tal vez la validación más importante no ha sido esas que les menciono, sino la validación con la comunidad, ¿no? Lo que hemos hecho es hacer el mismo ejercicio que hemos utilizado en las computadoras, pero lo hemos realizado con las comunidades. Les hemos pedido a las comunidades que nos dibujen los mapas y hemos hecho, digamos que al final, el mismo ejercicio de sumar los mapas y tomando en cuenta todas estas variables, digamos, y hemos obtenido este resultado de acá. Este es el resultado que a partir de la aplicación de la metodología y a partir de que la comunidad haya aplicado la metodología, hemos obtenido este resultado de acá. Obviamente el resultado no es del todo igual al resultado que nosotros hemos obtenido a partir, digamos, que de los mapas obtenidos de manera un poco más técnica, pero definitivamente es un primer avance para ver que esta metodología sí puede ser aplicada con las comunidades, ¿no? La aplicabilidad, como les digo, los resultados ya han sido entregados a la comunidad. Para que la comunidad pueda utilizarlos, tendría que ser una base para la aplicación técnica y la aplicación práctica de la política pública. Y lo bueno es que algo que hemos descubierto a lo largo de toda esta investigación es que no existen realmente metodologías participativas que se apliquen en Bolivia para la identificación de las zonas de recarga hídrica a nivel nacional. Entonces hemos visto que es una necesidad a nivel de muchos municipios y hemos tenido la suerte de que ya hay varios municipios que se han interesado en la metodología y ya la estamos aplicando en distintas zonas, ¿no? Lo cual es muy importante. Entonces, es eso, colegas. Espero no haber sido muy pesado. Lamentablemente, estos temas un poco más técnicos suelen ser un poco más pesados, pero estamos en buen camino. El tema de la validación y demás cosas, que es muy importante, un poco más técnica, la va a hacer mi estudiante en una charla de la tarde. Entonces, espero que estén presentes para eso, para tener la imagen completa. Muchas gracias. Bueno, agradecerles por la participación en estas 3 charlas. Creo que como conclusión hay una que es muy importante. Tenemos que pensar mucho en la participación social. De este proceso de investigación hasta de la definición de políticas públicas. La comunidad nos va a ayudar a definir nuestro objeto de investigación, nos va a ayudar a plantear correctamente nuestros problemas de investigación y ahí comenzaremos nosotros a poner los modelos que tengamos que poner. Pero no tenemos que aislarlos en el proceso de investigación, porque la información del día a día también es importante para nuestras investigaciones. Y todo esto tiene que llegar a una política pública, una política que salga validada y legitimada para la presentación y aprobación después por las autoridades correspondientes. No nos olvidemos de la participación social. Es muy importante que la gente que vive el problema nos ayude a encontrar la solución del problema. Ellos saben cómo. Nos van a ayudar en nuestro trabajo. Muchas gracias por tu participación y los esperamos esta tarde en las siguientes charlas, a las 2. Gracias.